Pues nada, Enrique, como estamos aprovechando que estamos haciendo esta entrevista para EDI, para el Instituto de Descontaminación, pues vamos a comentar también un poco en español para todos los hablantes de habla hispana, pues un poco sobre estos temas que estamos hablando de contaminantes orgánicos persistentes y pues sobre hacia dónde creemos que debe ir la legislación y el futuro de estas sustancias que yo creo que son muy desconocidas y que necesitan un poco un cambio en ese aspecto de cara a su gestión o a su identificación. No, pues gracias, Javier, en efecto, por darme la oportunidad ahora también de comentar sobre estos temas en español y quizá llegar al público castellano hablante. Con lo cual, pues claro, lógicamente, esto de los compuestos orgánicos persistentes, en cierta manera, el camino de la legislación nos viene marcado por lo que ocurre a nivel internacional. Es decir, como sabes, la identificación de los compuestos orgánicos persistentes se lleva a cabo a través de unos comités que luego se ratifica a través del Convenio de Estocolmo. Entonces, una vez que esas sustancias están identificadas, y hay toda una serie de obligaciones que luego nos vinculan a todas las partes que son firmantes, pues nosotros a nivel europeo, la Comisión lo que hace es incorporar los nuevos elementos, sobre todo las nuevas sustancias que son listadas bajo Estocolmo, pues las incorporamos al Reglamento Europeo, que además se hizo una revisión amplia del reglamento en el año 2019, pues incorporamos allí. Entonces, en lo que se refiere, y el reglamento tiene, digamos, una serie de partes, una más ligada a la restricción de estas sustancias, ligadas a su fabricación, su uso y su puesta en el mercado, y están ahí regulados en el anexo 1, el tema de las emisiones más ligado al anexo 3, y luego todo lo que tiene que ver con esas sustancias en los residuos y cómo se consigue una gestión responsable, medioambientalmente responsable de esos residuos que están contaminados por compuestos orgánicos persistentes. Entonces, digamos que ese camino nos viene marcado, pero existe un esfuerzo, por un lado, de incorporación al cuerpo legal europeo, y luego, quizá mucho más importante, o por lo menos igual de importante que eso, es hacer que lo que hay allí se sepa y se cumpla, que es la cuestión que en todas las legislaciones tiene que ocurrir. Este traslado a la vida real, a nivel, en este caso, si estamos hablando de residuos de construcción y demolición, pues a lo que ocurre en la obra, a la demolición selectiva, a la segregación de los distintos materiales, la separación de los materiales contaminados, sean residuos peligrosos o no, porque también hay algunos matices en ese sentido, y que lleven a que podamos recuperar la fracción más grande posible de los distintos materiales de una manera segregada, que permita un reciclado adecuado y volver a poner esos materiales en el mercado, asegurándonos de que hemos eliminado, si no todos, pues la mayor cantidad posible de esos compuestos que no queremos volver a meter en la economía. Claro, sí, yo creo que, no sé, creo que falta un poco de concienciación a nivel social o empresarial o a nivel nacional, porque todo el mundo, si le hablas de un residuo radiactivo, todo el mundo se pone las manos no, una central nuclear, tal, pero nadie ahora mismo en este tema de demolición y demás reparan ese tipo de residuos, ni nadie se plantea ahora más un poco en el amianto una inspección previa a esa demolición, pero nadie se plantea decir, no, es que esto puede tener pues, yo creo que falta un poco de conciencia en ese aspecto para que la gente sepa que eso también es un problema, y no solo a nivel de residuo, sino a nivel de durante el trabajo, esos trabajadores que pueden estar expuestos a esas sustancias, y que creo que tanto desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud y demás deben trabajar en esos aspectos para proteger esa seguridad de los trabajadores, ya no solo del residuo, sino el paso previo, que es desmantelar esas sustancias. No, ciertamente, hombre, claro, quizá el tema de los residuos radiactivos sale en las películas, claro, los temas de la radiación, mientras que el ácido perfluorooctanoico o el hexabromociclododecano o cosas de estas, yo no he visto ninguna película donde salga. Entonces, claro, pues digamos que el gran público lo conoce menos. Pero quizá tampoco, y por supuesto, digamos que la concienciación del consumidor, porque estas sustancias, quizá nuestra principal preocupación es que acabe llegando a productos de consumo, y hay en Europa distintas regiones y distintos países tienen un nivel de concienciación por parte del público más general diferente. Pero dicho eso, también existe, yo creo, un papel muy importante a nivel profesional de las distintas asociaciones y luego de todas las distintas empresas que se ocupan tanto de la demolición, en el caso de lo que estamos hablando hoy aquí, como de la gestión de residuos. Y eso implica
un conocimiento más profundo de cuáles son estas sustancias, por qué son un problema y cómo lidiar con ellas. Y es cierto, y la realidad es que si se mira un poco la historia de la evolución de la legislación química europea y la legislación de residuos, siempre han ido muy de la mano, desde los años 70. Y de hecho la legislación química fue la primera legislación ambiental europea que salió, en el año 67, la antigua Directiva de Sustancias Peligrosas. Claro, pero por eso siempre vamos a rastras, porque el accidente de Bhopal, el accidente de San Juanico, poco a poco es verdad que vamos evolucionando. Desde EDI, la guía de sustancias peligrosas ayuda mucho a identificar todos esos residuos peligrosos que podemos encontrar en una demolición, porque yo creo que hay gente que no se plantea, lee la guía y dice, pero esto es un residuo peligroso, pero ¿qué me dices? ¿Que esta espuma que estoy aquí viendo? Y no solo eso, sino que llegando a la parte de residuo, creo que en algún planteamiento tendrán que cambiar el planteamiento de que ahora mismo me atrevería a decir que una gran mayoría de esos residuos van a un vertedero donde una vez que están allí nadie sabe si ese lixiviado acaba en un arroyo o acaba en un agua subterránea. No hay un control de qué pasa con este tipo de residuos que efectivamente al final llegan a acuíferos o llegan como son además liposolubles, llegan a la cadena trófica porque entran a través de estos animales que al final los vamos a alimentar de ellos. Entonces, yo creo que ese cambio tiene que surgir también. No, ciertamente eso es fundamental. Es decir, el tema del control de las emisiones de los compuestos orgánicos persistentes, ya sea a raíz de emisiones que resulten de operaciones en instalaciones industriales, porque hay algunos POPs que se generan ya sea de forma no intencionada o como subproducto de otros procesos. Es decir, hay un componente también ligado a la industria y luego hay un componente muy importante ligado a la gestión de residuos de materiales que contienen estas sustancias porque en su día era legítimo y permitido usarlas. Y uno de los objetivos fundamentales del Reglamento Europeo de Compuestos Orgánicos Persistentes es limitar esas emisiones. Y por eso tenemos unos límites que vienen en el anexo 4 de la legislación que determinan, salvo excepciones, que residuos que una vez hecha toda la separación y el pretratamiento que se pueda y se deba hacer, que esa fracción que ya no se ha podido descontaminar más, si tiene un nivel de estos contaminantes superior a un determinado umbral, tenga que someterse a un tratamiento destructivo, que en la práctica generalmente es un tratamiento térmico de incineración de un tipo u otro, con el objetivo de realmente eliminar esas sustancias de la biosfera y que no vuelvan a entrar. Entonces, eso es fundamental y, por supuesto, requiere un conocimiento al nivel que sea necesario. Es decir, no hay que ser un experto en seguridad química para asegurarse una adecuada gestión de los residuos. Pero lo que sí hay que saber es tener conciencia, cada cual en su ámbito de competencia, para saber dónde pueden estar, cómo hacer las comprobaciones necesarias y cómo tomar las decisiones de separarlo en el momento en que se puede separar, que es realmente cuando se está haciendo la demolición. Y luego, por supuesto, gestionarlo de la manera adecuada. Claro, me dices, es que mucho acaba en vertederos. De nuevo, la situación es diferente en distintos Estados miembros y eso depende mucho realmente de la aplicación de la legislación. Porque claro, no es nada nuevo que el vertido de residuos sea la última de las opciones en la jerarquía europea en materia de gestión de residuos, con lo cual esto realmente no debería estar sucediendo y sobre todo en el caso de residuos, bueno, en el caso de residuos peligrosos pueden ir a vertedero de peligroso o un almacenamiento subterráneo, por supuesto, pero hay un tratamiento de estos materiales que a veces vienen mezclados con materiales no peligrosos y que existen estrategias para intentar hacer una segregación y un mayor aprovechamiento, porque lo que dice la Estrategia Europea de Economía Circular es que al mismo tiempo también queremos hacer la recuperación más eficaz posible de materiales limpios y seguros que podamos volver a meter en la economía, es decir, no nos sobran recursos. Entonces, esto es un equilibrio a veces delicado que requiere un esfuerzo consciente de identificación y de segregación. Y dentro de la Comisión Europea, hasta ahora había los proyectos H2020 para investigación, desarrollo. ¿Se está planteando crear nuevos proyectos de cara a que efectivamente el último destino es el vertedero o una mina? Pero claro, es que a lo mejor no va a haber sitio suficiente para todo lo que aún así se sigue generando y se está planeando alguna línea de investigación para hacer pues, algún otro tratamiento físico-químico, alguna otra posibilidad para darle una segunda viabilidad a esos productos que tampoco sea la incineración, que es la más fácil pero la más compleja de cara a la sociedad, que nadie quiere tener incineradoras ni humos próximas a su casa con un riesgo de que haya una dioxina que le genere un cáncer o cualquier otra cosa.
la Unión Europea, como sabes, ha canalizado sus esfuerzos en cuanto a financiación de proyectos de investigación y desarrollo, pues tanto a través, antiguamente, del programa Horizonte 2020, ahora Horizonte Europa, o a través de los programas LIFE. Hay distintas líneas apoyando la investigación, y en materia ligada, digamos, a economía circular, que incluye gestión y tratamiento de residuos, sobre todo se está haciendo y se va a hacer más hincapié en las fases, digamos, más altas de la jerarquía, es decir, estrategias para prevenir la prevención, estrategias para hacer una mejor clasificación y segregación de residuos, incluyendo sistemas automáticos, etc. También tratamientos de descontaminación, es decir, se están financiando proyectos que están ya en marcha, por ejemplo, de segregación de distintos, identificación y segregación de componentes en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, también en materiales de construcción, es decir, hay mucho en tema de desarrollo de sensores, sistemas automáticos de clasificación, estrategias de descontaminación, hay proyectos ligados, por ejemplo, a la descontaminación del PVC, de retirar sustancias como ftalatos o metales, etc. O sea, eso existía ya y va a seguir habiendo esfuerzos en ese camino. Posiblemente, y luego lo que es financiación de infraestructuras va por otros caminos, y bueno, estáis todos al tanto de los debates ligados a la taxonomía y a otra serie de temas donde evidentemente, digamos que los elementos de tratamiento final tienen un tratamiento menos favorable, pero también tienen su lugar digamos, en la arquitectura global de cómo se gestionan los residuos. Pues muchas gracias por tu tiempo, Enrique, por venir, por compartir este rato con nosotros y por iluminarnos un poco en hacia dónde va la comisión de cara a estos residuos y estas sustancias de demolición que esperemos que poco a poco todo el mundo vaya conociendo e identificando. Pues muchas gracias, Javier, por invitarme, por permitirme contar un poco las distintas cosas que hacemos en la comisión y, desde luego, por los esfuerzos que hacéis a nivel de asociación, pues para informar y para dirigir un poco las actuaciones de vuestros asociados en esta materia, que no es, desde luego, la más fácil. Muchas gracias a ti también. Gracias.